Hola, hola gente oyente, sean bienvenidos a este video en donde conoceremos 15 curiosidades de Scary Movie. La película fue estrenada en el año 2000, contó con un presupuesto de tan solo 19 millones, pero sin duda sorprendió recaudando más de 278 millones de dólares. Si bien en la película se hacen muchas parodias, de las cuales hablaremos más adelante, hay dos cintas en concreto en las que se basa su guión. Estas son Scream y Sé lo que hicieron el verano pasado. Al comienzo de la cinta, cerca de la puerta principal, puede verse el póster de Scream, la película a la cual se le hace parodia. Cuando el asesino comienza a perseguir a Drew, hubo una escena que fue eliminada. En esta ella estaba corriendo y corriendo, pero no lograba alejarse de él. Esto era porque de la nada había una máquina para correr. Esa idea fue para parodiar el hecho de que en las películas de terror, por más que la víctima corra, el asesino siempre la alcanzará. ¡Corre, perra, corre! El personaje principal, Cindy Campbell, lleva el apellido de Neve Campbell, la actriz que protagonizó Scream. Y por otro lado, Buffy hace referencia a Sarah Michelle Gellar, que interpretó a la mejor amiga de la protagonista en Sé lo que hicieron el verano pasado. Y lo de Buffy es porque recordemos que Sarah protagonizó la serie Buffy la cazavampiros. Aunque si no la recuerdan por esta serie, seguramente la conocerán como Daphne en la película de Scooby-Doo. Ahora soy cinta negra, mi cuerpo es un arma letal y peligrosa. ¡Qué susto! Cuando la reportera intenta entrevistar a Cindy, se puede ver escrito en la pared el nombre de Duffy, una referencia reveladora de quién resultaría ser el verdadero asesino. Yo. WhatsApp. La famosa escena del WhatsApp fue una referencia a un comercial de cerveza de 1999. ¡WhatsApp! Y a pesar de los años, este comercial todavía es recordado. De hecho, lo mencionaron también en Ant-Man and the Wasp. ¡WhatsApp! Cuando Buffy está en los casilleros, el asesino le susurra Red Room, haciendo alusión a El Resplandor, donde el pequeño Danny poseído escribió esa palabra, que leyéndola al revés dice murder, que en español significa asesinato. Keenan Ivory Wayans, el director, tuvo un cameo en la cinta. Él aparece en uno de los trailers que muestran en el cine, donde a su vez hacen referencia a la icónica escena de Titanic. Cuando Cindy y Bobby están teniendo relaciones, ella comienza a mostrarse agresiva. Esa fue una parodia a la recordada escena de American Pie. What's my name? Say my name, bitch. Michelle. What's my name, Bobby? What? Oh, what's my name, bitch? I see dead people. La legendaria frase dicha en El Sexto Sentido también es parodiada en esta película. I see dead people. Por otro lado, el asesino también imita el sonido característico de Jason en la saga de Viernes 13. Y por supuesto, debido a la gran popularidad de Matrix, no podía faltar su referencia en la pelea final entre Cindy y el asesino. Ay, un segundo. No, 2-3 segundos y estoy listo. Ay. Dos de los escritores de la cinta fueron Jason Friedberg y Aaron Seltzer, que son conocidos por hacer películas de parodias, las cuales han recibido críticas extremadamente negativas. Pero eso sí, la mayoría han recaudado una gran cantidad de dinero. ¡Ay, por Dios! ¡Me diste en el ojo y eso duele! ¿Por qué lo hiciste? Cuando Cindy finalmente descubre que Duffy era el asesino, se le cae la taza. Eso fue sacado de la película Sospechosos Comunes, cuando el agente se entera de que todo el tiempo tuvo al culpable enfrente de él. Y esa no es la única referencia. El hecho de que Duffy estuviera fingiendo ser autista también fue tomado del final de esa cinta, donde Verbal, el personaje interpretado por Kevin Spacey, estuvo fingiendo ser un lisiado, para darnos cuenta al final de que todo era parte de su plan maestro.
Después del éxito que tuvo la primera cinta, Dimension Films quiso explotar la franquicia, lanzando varias secuelas, las cuales por supuesto nunca fueron muy aclamadas por la crítica, pero para la audiencia en general sí que les resultaban entretenidas, aunque la última ciertamente fue la más odiada, tanto por los críticos como por la audiencia, y eso se vio reflejado en la taquilla, pues esta quinta fue la que menos recaudó. Pero cuéntame, ¿cuál de estas películas fue tu favorita? ¿O simplemente nunca te llamaron la atención? Déjamelo saber en los comentarios. Si el video te ha gustado, házmelo saber dándole manito arriba y compartiéndolo con tus amigos. Y antes de irme le envío un gran saludo a Facundo, Sara Solano, José Castillo y Neni Su. Y bueno, esto es todo y muchas gracias por haber llegado hasta aquí y espero te haya gustado. Hasta luego.